Hola queridas amigas y amigos, seguidores de nuestro canal y nuestro programa Derecho a la Comunidad. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gonza? Muy bien también. ¿Cómo ha estado tu semana? Tranquila, ¿la tuya? Tranquila también dentro de todo, surfeando la ola, como se dice. Pero les damos la muy bienvenida a un nuevo episodio, ¿cierto? Muy interesante que tenemos hoy día, como siempre, con una invitada destacada Internacional. internacional. Nos encontramos con la profe Jenny Rivas. Ella es abogada, ella es doctora en Derecho Investigadora. e investigadora de la Universidad de las Américas, docente, por supuesto. Profesora, ¿cómo está? Estoy muy bien y estoy muy encantada de estar con ustedes aquí porque me parece una iniciativa excelente para acercar el derecho a la comunidad. Excelente. Bueno, queremos agradecerle en primer lugar por haberse tomado el tiempo para venir. Nosotros sabemos que cada vez que extendemos una invitación, ¿cierto? Los profesores están muy ocupados, pero se toman unos minutos para venir a conversar con nosotros y eso se agradece mucho. Un gusto. Sí, pues muchas gracias, profesora. Hoy día tenemos un tema que vamos a abordarlo de una mirada distinta, porque habíamos tocado en un capítulo anterior algo similar. Pero esto que vamos a hablar hoy día es algo que está así, pero pegando, ¿cierto? En la coyuntura 100%. ¿Sí o no? Exacto. Cuéntanos, ¿de qué vamos a Bueno, hablar hoy hoy día? día vamos a hablar sobre los datos biométricos, Exacto. ¿Y cómo son? ¿Cómo se aplican? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? las ¿Cierto? Y para sanciones, eso, todo. exacto. Y para eso tenemos a la flamante profesora Jen. Dale, Gaby, por favor, procede. Profesora Yen, ¿qué son los datos biométricos? Bueno, Gabriela y Gonzalo, quisiera comenzar por explicar qué son los datos personales. Perfecto. Ya. Los datos personales son toda aquella información que de una u otra manera permite la identificación de una persona. Entonces, cuando hablamos de los datos personales, podemos estar hablando del nombre de esa persona, de su root, de su dirección, de su correo electrónico. Son datos que en algún momento o bajo ciertas circunstancias permiten la identificación de esa persona. Además de esa categoría tenemos lo que son los datos sensibles. Los datos sensibles son aquellos datos en los que ya existe una información de esa persona que puede ser muy personal, que es de carácter íntimo, que también permite la identificación de esa persona, pero respecto de contenidos que están clasificados como muy personales, como íntimos, como privados. Y dentro de eso están los llamados datos biométricos. Perfecto. O sea, perdón, estaríamos hablando de los datos que son los más individuales de la persona, Sí, por lo que permitirían individualizarla muy encima, muy personalmente. Exactamente. Perfecto. Porque esos datos biométricos son únicos. Es decir, que solo esa persona los tiene. No es como una contraseña o como un correo electrónico, porque eso puede llegar a cambiar. ¿Y esos datos biométricos se pueden falsificar? En realidad no se pueden falsificar porque pertenecen exclusivamente a esa persona desde su nacimiento, incluso desde antes del nacimiento, porque ahí es donde se produce la formación. Claro que sí. La huella digital, el reconocimiento facial, el ADN, el triángulo de la mano, el iris. Todo eso son características personales que permiten la identificación y que son intransferibles, son solo de esa persona. La voz también es un dato biométrico. Mira qué interesante. La gente por lo general no está acostumbrada porque estamos como que recién entrando a hablar un poco de estos temas, producto de lo que vamos a conversar en un ratito. Pero se han ido dando algunas dinámicas respecto al que van muy de la mano con el avance de la tecnología y también con la inteligencia artificial y el avance en general de las comunicaciones. Hoy en día la gente está muy conectada, ¿cierto? Por lo tanto, el teléfono, que en algún momento es una herramienta muy potente, también se puede transformar en una amenaza. Cuando uno lo vemos hoy en día que, por ejemplo, muchas aplicaciones del banco, por ejemplo, pide, ¿cierto? La huella digital, o la tu verificación rostro. del La rostro, facial, ¿cierto? Biométrico para poder hacer algún Sí. cambio. Entonces estamos entrando en un tema que va más allá de solamente un dato, como decía usted, sino que son cosas muy sensibles. Dale. En cuanto a los datos biométricos,
¿Cómo se ve la situación a nivel mundial y específicamente en Chile? Sí, bueno, aquí tenemos que hablar de un momento que en nuestro país es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque nosotros nos encontramos en un periodo de transición hacia la implementación de la ley 21.719, que entrará en vigencia el 1 de diciembre de este año, lo cual supone que tanto el sector público como el sector privado han tenido pues un periodo de adaptación importante para ajustar sus plataformas, para garantizar todas las obligaciones que desde el punto de vista de ciberseguridad y de protección de datos impone esta regulación. Entonces, nosotros nos encontramos en ese momento histórico de transición hacia la implementación de una serie de obligaciones que abarcan tanto al sector público como al sector privado y donde los datos biométricos pues son uno de esos temas claves. ¿Por qué? Porque nuestra regulación, que como he mencionado va a entrar en vigencia en unos meses, pues consagra la noción de datos biométricos y la protección hacia esos datos biométricos a partir de lo que en doctrina y en la legislación se conoce como los derechos ARCO, ¿no? Es decir, que son ese acceso al dato, es decir, que tú sepas dónde están tus datos, que puedas saber qué existe en esas bases de datos en cuanto a ti, que tiene también el derecho a la rectificación, porque, por ejemplo, exista algún elemento. O la eliminación. Claro, también. Que es, entonces tiene la rectificación, luego está esa cancelación, que bien nos menciona aquí Gonzalo, esa cancelación o esa supresión, porque tú puedes haber dado tu consentimiento inicialmente para que ese dato conste en una base de datos, pero ya no quieres que sea así. Y simplemente el hecho de que esa persona ya no quiere que sea así es suficiente para pedir esa supresión o esa eliminación. Y la oposición, que es cuando tú te das cuenta que hay un dato en una base de datos que no consentiste expresamente, por ejemplo, y que consta en una base de datos. E incluso nuestra legislación, esta que está en este periodo de transición y que entrará en vigencia que hemos hecho referencia, contiene lo que se llama la portabilidad, es decir, poder llevar tus datos de una base de datos a otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, Chile se incorpora a una corriente internacional muy importante con una legislación robusta de protección de datos personales, que hasta ahorita tenía como base fundamentalmente nuestra Constitución, el 19.4 constitucional, y que era la jurisprudencia pues a través de básicamente recursos de protección que se encargaba de resolver las situaciones que se plantearan respecto de problemas con la protección de datos personales. Pero con esta legislación pues entramos en otra era definitivamente. Entramos en las grandes ligas, digamos, claro, de las normativas. Pero hagamos un poquitito de historia, porque nosotros siempre decimos en nuestro programa que el derecho siempre va detrás, ¿cierto? Siempre va corriendo detrás de los avances en general. Tiene que ir adaptándose el derecho, ¿cierto? Y acá nosotros, si bien, como usted bien dice, nuestra Constitución, ¿cierto?, entrega una protección global, existen también ciertas normativas que durante el tiempo se fueron generando, la ley de datos personales, etcétera, etcétera. Pero no era un problema el tema de los datos biométricos porque no existía hasta que aparece, ¿cierto?, esta empresa con WorldCoin que implementa estas esferas que muchas de las personas lo vieron porque estaban en todos los malls, ¿cierto?, de todo Chile, y me imagino que en todo el mundo, donde ofrecían escanear el ojo a cambio de una criptomoneda o a cambio de dinero en efectivo, lo cual era atractivo para algunas personas, sobre todo gente joven, que para tener ahí, coloquialmente, tener algo de plata para el carrete, ellos vendían sus datos. De hecho, recursos, ¿cierto?, ante las cortes. Entonces, esa mirada, ¿le costó, cree usted, a Chile llegar a donde estamos llegando ahora? Quiero hacer una salvedad porque recuerde que esto queda, ¿cierto?, en la nube de YouTube. Y dijimos que este año se implementaba, pero recordemos que estamos en el año 2026. Y recordemos que estamos en la Universidad de las Américas, sede
Los Castaños, Viña del Mar. Excelente. Y este espacio, este es como la pausa comercial. Y este espacio cuenta con el apoyo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, ¿cierto? Que nos aporta para poder llevar adelante este proyecto de Derecho a la Comunidad. Bueno, recapitulo. Entonces, ¿le costó Chile llegar a donde estamos llegando hoy en día? Bueno, evidentemente que ha habido un proceso necesario de adaptación. ¿Por qué? Porque las innovaciones tecnológicas evidentemente llaman a que se produzcan cambios legislativos. Es decir, esto es un hecho que es innegable y por lo tanto allí muchas veces la tecnología evidentemente va mucho más adelante. El tema de la inteligencia artificial es uno de esos grandes Claro. ejemplos. Y antes de la inteligencia artificial lo ha sido la protección de datos. Sí, es cierto que el camino no ha sido todo lo rápido que se esperaba en cuanto a la necesidad urgente de esta legislación, pero si lo comparamos con la situación actual de Latinoamérica, Chile es digamos, de los que está a la cabeza Perfecto. en cuanto a el establecimiento de estas regulaciones de protección de datos. Y que aunque es un gran paso, es en realidad un primer paso, porque Sí. ya cuando comience la implementación, pues estaremos en ese proceso permanente, digamos, de auditorías y de revisiones de qué es lo que está funcionando con la institucionalidad que está siendo creada en esta ley y qué es lo que no está funcionando y qué es lo que los cambios tecnológicos nos van a exigir ahorita. Exacto. Por lo tanto, mucho por vía seguramente reglamentaria o a través de modificaciones de la propia legislación, tendremos que seguirnos adaptando a esos cambios, ¿no? Claro, y probablemente nos vamos a encontrar con un nuevo avance tecnológico y probablemente Sí. la ley va a tener que ser ajustada en su momento, Sí, porque es lo que hablábamos recién, ¿cierto? Vamos detrás de los avances tecnológicos y es exactamente. importante. Usted habló de este liderazgo Latinoamérica, ¿cierto? En cuanto a la normativa, pero comparados con Europa, por ejemplo, o con Estados Unidos, que son, digamos, potencias económicas, ¿estamos bien? ¿Estamos por debajo? ¿Cuál es su opinión más o menos al respecto? Bueno, la ley 21.719 nos coloca en el estándar europeo, porque es precisamente la Unión Europea, a través del Reglamento General de Protección de Datos, quien en realidad a nivel mundial ha dado el paso más importante para la protección de datos de los usuarios, estableciendo una legislación que tiene estos derechos arcos a los que hemos hecho referencia, que obliga a los países de la Unión Europea a crear una institucionalidad, que son estas agencias de protección de datos, que ya están creadas en todos los países de la Unión Europea y que establece, pues, unas regulaciones estrictas tanto al sector público como al sector privado. Entonces, Chile, si bien hizo una adaptación a sus propias necesidades y a sus propias características de muchos de los contenidos que están en el Reglamento General de Protección de Datos, digamos que ese es el estándar que siguió Chile en la legislación, haciendo, reitero que esto es bien importante, sus adaptaciones y sus adecuaciones de acuerdo con nuestras propias realidades y con nuestras propias necesidades. Sí, claro. Ujú. Cada país va, me imagino, también de acuerdo a sus condiciones, digamos, Sí. geopolíticas, porque Ujú. también el avance de la tecnología quizás va un poquito más avanzado. Gaby. Bueno, es deber del Estado garantizar la protección y los derechos fundamentales frente a estas tecnologías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo defender a los niños y niñas adolescentes cuando se ven sometidos al dato biométrico? Sí. Bueno, si en general hablamos de la necesidad de protección de los datos personales, ¿por qué? Porque, como muy bien tú lo acabas de decir, es un derecho fundamental. La protección de datos es un derecho fundamental. Y eso se protege porque hay que un poco cuestionarnos por qué eso es importante de proteger. Y allí lo conectamos con lo que decíamos al inicio de nuestra conversación, porque es una información que permite tu identificación para siempre y que por lo tanto es muy importante que
esa identificación, que esa forma como tú puedes ser identificado quede preservado, quede guardado. ¿Por qué? Porque luego puede ser utilizado por esa persona para un tema bancario o para un tema de salud o para un tema de finanzas, y por lo tanto es súper importante que eso quede protegido y además porque está relacionado con otros derechos que son vida privada, que es intimidad, que es propia imagen inclusive. Entonces, todo esto que estamos conversando se intensifica cuando estamos hablando de sectores que tienen que ser particularmente protegidos, como es el caso de los niños y los adolescentes. Si en el caso de los adultos mayores de edad decimos es fundamental que el consentimiento para obtener el dato personal sea un consentimiento informado, sea un consentimiento donde la persona tenga toda claridad de por qué estoy entregando este dato, cuál es su utilidad, dónde va a ser resguardado, cómo va a ser tratado ese dato y también el derecho a rectificar y a oponerme a ello. Ese consentimiento, evidentemente, en el caso de los niños y los adolescentes, es un consentimiento que corresponde a sus representantes, y por lo tanto los niños y los adolescentes no debe capturarse datos sin que exista ese consentimiento. Pero no solo se trata del consentimiento aquí además, sino que la justificación para tomar el dato personal tiene que ser aún más clara. ¿Por qué? Porque se trata de un sector que requiere de una protección más intensa. Es decir, que incluso ante unos representantes de estos niños y adolescentes que quisieran entregar el dato personal, que quisieran dar el consentimiento, es necesario garantizar que efectivamente el otorgamiento de ese dato es necesario. Por ejemplo, porque se trata de un tema de salud y el niño debe quedar en un registro. Entonces, allí la protección es una protección que llamamos reforzada, aún más por la condición especial de niños y adolescentes. ¿Y cuál ha sido la mirada que han tenido las Cortes en general respecto a estas, cuando se han presentado recursos por el tema de que puntualmente niños, niñas y adolescentes han entregado datos? Sí. En este caso, nosotros encontramos, y frente a la situación que ya tú mencionabas, que era el caso WorldCoin, con esta captura del iris, las primeras decisiones parecieron no dar una respuesta adecuada en el sentido de que no se entendió que existiera la vulneración a la protección de datos. Sin embargo, ese criterio fue absolutamente revertido por la Corte Suprema, que señaló la gravedad del tema en cuanto a la necesidad de protección de datos que son biométricos. Ya mencionábamos que son datos sensibles y además que es necesario otorgar una protección reforzada cuando estamos en el caso de niños y adolescentes con un consentimiento, primero, que no es válido y segundo, con un tratamiento, como ocurría en el caso de WorldCoin, de datos que era muy dudoso en cuanto a para qué se recopilaban los datos, qué tratamiento se le iba a dar, qué recopilación se iba a dar y sobre todo ante la imposibilidad clara de producirse la eliminación del dato, porque el procedimiento no era nada claro. O sea, podríamos decir o inferir que se está asentando en la jurisprudencia, ¿cierto?, una posición respecto a este tema. Eso es súper importante. Sí. Y respecto a lo que usted decía, respecto a estas empresas de que recolectaban los datos, claro, porque estas empresas no son del Estado, son empresas particulares, son empresas privadas. Por lo tanto, distinto sería que quizás el Estado, donde incluso el mismo Estado ya hemos visto que ha sido vulnerado a veces en su ciberseguridad, ¿cierto? Y estos datos se podrían perder, pero una empresa privada no hay ningún control sobre ella o sobre lo que va a hacer o el uso que le quiera dar o no a los datos. Por lo tanto, cobra mucho sentido tener una protección robusta o una mirada legal respecto de las Cortes, ¿cierto?, cuando estos derechos eventualmente son vulnerados. ¿Cuál fue la actuación del CERNAC frente a este tipo de problema?
Sí, bueno, el CERNAC allí se activó desde el punto de vista de protección del consumidor y el usuario, ¿no? Incluso CERNAC tuvo, digamos, cuando el tema de WorldCoin entra en ebullición, se conoce de los recursos que se están produciendo a nivel judicial, sale a la luz el tema de que existía una gran cantidad de niños y adolescentes que podían haber sido vulnerados, afectados en sus derechos fundamentales con este tema. CERNAC tuvo una participación bastante activa, acompañando a los usuarios desde el punto de vista de informando cuáles eran las vías que podían utilizarse para solicitar el levantamiento de estos datos, es decir, la eliminación de esos datos, así que prestó una asesoría y un acompañamiento permanente en este caso, y además tuvo una participación activa impidiendo que la situación continuara o escalara. ¿Por qué? Porque incluso esta empresa pretendió hacer contratos con empresas de delivery para que la recogida de datos se hiciera incluso en la casa de las personas. Uy, Entonces, eso, sí, claro. CERNAC ordenó a varias de estas empresas delivery una serie de comunicados donde les instaba a no realizar estos convenios con la empresa WorldCoin, y todos estos convenios pues quedaron cancelados y no se continuó con esa recogida masiva de datos en Chile. Mire, qué peligroso hubiera sido eso. Imagínense Sí, que que te pillen en el mall. Nosotros cuando hablamos de WorldCoin es como el más emblemático, porque fue el que más fue bullado y que generó este movimiento, pero también hay otro tipo de datos biométricos que también se pueden recolectar de otras maneras, sí. no solamente a través del iris, sino muchos otros. Guy. Gonzalo. Bueno, derechos respecto de las personas y respecto de cómo hacer uso de sus derechos. ¿Cómo hoy día usted nos podría comentar si una persona siente que está siendo vulnerada, ¿cierto? Todavía no está la ley, todavía no sale, pero en este periodo que tenemos de marcha hasta que se aplique a fin de año, una persona que siente que estamos siendo vulnerada, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede reclamar? ¿Cuáles son sus derechos para justamente denunciar esto? Sí, yo aquí creo que lo primero es tener una visión de prevención, que es muy importante. Por eso creo que la información sobre estos temas es clave. Creo que es uno de esos temas que, al igual que el uso de inteligencia artificial, lo que yo llamo la alfabetización informática o mediática, ¿no? En información en cuanto al manejo de redes sociales, por ejemplo, yo creo que este es un tema que también tiene que enseñarse desde las escuelas. Nosotros por derecho, evidentemente, estamos en contacto Sí, con claro. este tema todo el tiempo, pero creo que es súper importante informar y enseñar qué es un dato personal, cuál es la importancia de esos datos personales, porque esta recogida masiva de datos en los centros comerciales, lo que nos habla es de que las personas no están en conocimiento de lo que Absolutamente. implica Claro, el dato personal y de los riesgos a los que se expone claro. al entregar sus datos personales. Entonces, lo primero que yo quiero un poco compartir aquí es la importancia de la prevención, de cómo nosotros, adultos, estar conscientes y aprender acerca de este tema y enseñarle también a los niños, a los adolescentes, cómo se protegen los datos personales. Y lo segundo, que ya es, bueno, ante posibles o eventuales situaciones que podrían ser, digamos, vulneratorias de estos derechos fundamentales, tenemos, bueno, el recurso por excelencia en los casos en los que tenemos una posible vulneración sería el recurso de protección, Nunca falla. que es el que de hecho se utilizó en el caso de WorldCoin y Claro. con el que obtuvimos una respuesta contundente de nuestro Poder Judicial en cuanto a que esta empresa no podía continuar con esas actividades y que tenía que producirse la eliminación, además De esos registros. exactamente de esos registros. Y como la mencionaba Gabriela también,
también existe la posibilidad de acudir ante un organismo de protección del consumidor y el usuario, como sería el caso del CERNAC, con las limitaciones que tiene el CERNAC desde el punto de vista de sus, digamos, atribuciones, pero que igual yo siempre considero que es un organismo que funciona muy bien y al que se puede acudir también un poco para recibir orientación y un poco también frente a las actuaciones que puede realizar para la protección del consumidor y el usuario. Sí, yo, momento de la pregunta incómoda, porque nos gusta poner a prueba, ¿cierto?, a nuestros ilustres invitados. ¿Existe o no existe una mirada socioeconómica o existe un grupo? Era mi mamá que me estaba llamando por si acaso, perdón si suena de nuevo, no lo puse en silencio. Pero esto pasa en la televisión en vivo. ¿Existen grupos que son más vulnerables que otros a el tema de la exposición de los datos, en general de los datos personales? ¿Por qué se lo pregunto? Porque haciendo el ejemplo de los niños, niñas y adolescentes, era por un tema de tener un poco de dinero, pero puede haber un grupo que quizás vea en la venta del dato personal o biométrico una posibilidad de obtener un dinero que quizás otro grupo socioeconómico no lo ve. Entonces, ¿usted cree que existe un poco de sesgo o grupos más vulnerables que otros al tema biométrico en general? Bueno, es Muy que general. yo creo que, y esto es algo que siempre comento en mis clases cuando estamos hablando de derecho y tecnología, la tecnología solo nos muestra los sesgos, las discriminaciones y los problemas que tenemos entre los humanos y que la tecnología lo que hace es intensificarlo, duplicarlo, pero que es un problema que ya existe. Por lo tanto, por supuesto que existen grupos o sectores dentro de nuestras sociedades que son más vulnerables. ¿Por qué? Porque es susceptible y de hecho existen varios estudios en cuanto a que los algoritmos de inteligencia artificial se han alimentado mucho con datos que vienen de países del tercer mundo, Claro. porque son lugares donde la entrega de estos datos por cierta compensación económica se produce sin ningún tipo, también, sin ningún tipo de regulación. Entonces, por supuesto que hay grupos, que hay sectores que están más expuestos a de alguna manera ser convencidos de que la venta de datos va a tener un beneficio para ellos, que es un beneficio directo, y no el conocimiento de las consecuencias que a futuro esto podría tener. Exacto, sí. O la idea de que eres el titular de un Sí, derecho claro. fundamental. Sí, eso es el tema importante, que la gente no ve el riesgo. Y yo creo que en Chile también estamos un poco bien desinformados en general de la tecnología, el uso de aplicaciones, la gente le pone todo, acepto todas las cookies, acepto todo con tal Sí. de tener la aplicación. Profesora, se nos pasó súper rápido el rato, súper Para mí también. entretenido. Para Tengo hacer, una última pregunta, por yo favor. también, para cerrar. ¿Qué sanciones presenta la ley Ay, a preguntar lo mismo. 20.719? Mentira. Bueno, allí es bien importante porque dentro de esta legislación robusta de la que hablábamos tenemos evidentemente la necesidad de aplicación de unas sanciones de carácter pecuniario que son bastante importantes. Hay una diferencia con el sistema europeo, por ejemplo, en tanto que, fíjense que aquí normalmente vamos a estar muchas veces ante empresas que son grandes, internacionales, transnacionales, como es el caso de WorldCoin, que es donde se presentan los problemas más importantes, o se han presentado los problemas más importantes, por ejemplo, con filtración de datos, etcétera, etcétera. Caso Yahoo o Cambridge Analytica o Uber, ¿no? O el propio WorldCoin, ¿no? Entonces, en cuanto a esas sanciones, tenemos sanciones pecuniarias de multa, con sanciones que se hacen más intensas en caso de reincidencias, por ejemplo, ¿no? Y les decía que la diferencia más importante es que, o que yo, por ejemplo, veo respecto del régimen europeo,
es que en el caso del régimen europeo, las multas toman en consideración lo que son las ganancias globales, y eso es una diferencia súper relevante, porque allí estamos hablando de grandes transnacionales, y por lo tanto las multas pueden ser verdaderamente fuertes Muy si se elevadas. toman en consideración esas La ganancia ganancias que- internacionales, ¿no? Es un parámetro de medición. Claro, en ¿Cuánto el la empresa caso... generó como utilidad por el uso de No, eso? en general, Ah, en ajá, general, en general, ajá. Y en el caso de Chile, solo se tomarían en consideración las ganancias obtenidas dentro del territorio chileno. Perfecto. Yo creo que esa es una diferencia que es relevante y que va a dar mucho que discutir, porque aquí estamos hablando de empresas que son Sí, transnacionales sí, sí. normalmente. Y por lo tanto, veamos cómo se va a aplicar la legislación, veamos cómo se va a desarrollar nuestra agencia de protección de datos y qué criterios pueden tal vez irse modificando, ¿no? Porque sigue varios principios de la Unión Europea, nuestra nueva Es legislación. así, exactamente. Sí. Ujú. Para cerrar, ya que la Gaby me quitó la pregunta, voy a inventar otra. ¿Usted cree que en algún momento, como estamos hablando de empresas transnacionales, como usted bien dice, en algún momento lleguemos así como Sudamérica, digamos, y considerando el modelo de la Unión Europea, sé que no vamos a llegar a eso, pero quizás en cuanto a una homogeneización de la normativa, ¿usted cree que podamos en algún momento como bloque sudamericano tener la posibilidad de tener un paraguas a través de algún convenio, a través de alguna declaración de voluntades? Eso sería lo ideal, porque es lo que haría verdaderamente fuerte la legislación de protección de datos. Porque si tenemos una empresa que es expulsada de Chile, por ejemplo, que se prohíbe sus actuaciones porque vulnera Claro. datos personales, Se no van a Perú. cumple, entonces se van a otro lugar, Lo hemos visto en ¿verdad? otras cosas, en otras Claro, prácticas, entonces la idea sería poder tener esa comunicación entre nuestros países y tal vez ese marco regulatorio común, porque es lo que verdaderamente sería el marco ideal Claro. para proteger los datos personales. Bueno, ojalá algún día lleguemos Sí, a eso. a ese nivel. A ese nivel. Bueno, profesora Jenny, agradecerle nuevamente el tiempo que se tomó para venir a conversar con nosotros. gusto. Nosotros felices de recibirla, la vamos a dejar invitada para un próximo ciclo de nuestro programa para que volvamos a hablar de este u otro tema más interesante aún. Gaby, redes sociales, invita a nuestros Nuestras redes amigos. sociales son @derecho a la comunidad, Instagram y YouTube para que nos sigan. Exacto, así que los dejamos súper invitados, como siempre decimos, háganle clic a la campanita, pónganle me gusta, seguir y todas las cosas que todo el mundo hace siempre con sus redes Claro. sociales y en YouTube. Así que los dejamos muy invitados para un próximo episodio de nuestro ciclo Derecho a la Comunidad y que estén muy bien, pues. Espero que lo haya pasado bien, que se hayan Gracias, entretenido. gracias por la Muchas gracias. invitación y continúen con este extraordinario proyecto. Muchas gracias. Gracias. Así que nos despedimos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.